este nuevo sistema con el que trabajamos nosotros. Así que, Juan Carlos, ¿cómo podrías decirnos que que puede guiarnos esta nueva tecnología con respecto a lo que es la educación en los centros de educación? Sí, Pamela, gracias. Lo primero, antes que todo, es que para evaluar los sistemas de estudio o los planes de estudio o los programas de estudio de las diferentes instituciones, llámese en dependencia de los niveles de enseñanza, ¿no? Desde primaria hasta, hasta universidades. Primero, nosotros decimos siempre que la humanidad se encuentra en un gran caos conceptual, en un gran caos. Por un lado tenemos que no existe una sola ciencia en el mundo que pueda ser capaz de responder eficientemente a todas sus interrogantes. Es decir, hay cientos de miles de interrogantes que cada una de las ciencias en su particular no pueden responder. Eso es uno. Y mucho menos pueden responder a las interrogantes de otra ciencia. Entonces, si estamos en un periodo de transición evolutiva donde las ciencias no pueden responder a todas sus interrogantes, ¿eso qué trae como consecuencia? Bueno, como consecuencia trae especulación. Y además de especulación, trae que cada cual se crea con el derecho de tener una opinión. Y una opinión en función de lo que no se conoce a profundidad. Y eso llama la atención. En muchas universidades del mundo se debaten temas religiosos, filosóficos, sin tener ningún tipo de basamento de nada. Los religiosos que defienden a Dios, los que no defienden a Dios, y todo lo que se discute, o la mayoría de las cosas que se discuten, que se analizan, que son centros de debate en el mundo, se hacen sin tener el sustento sólido de una verdad absoluta. Entonces, la pregunta sería, eh, la opinión de catedráticos o la opinión de profesionales sin el sustento adecuado, ¿qué, qué razón tendrían de ser? Y vemos por ahí con la fuerza y la seguridad con que muchos profesionales defienden sus teorías, ¿no? Porque tal persona fue un genio. Entonces, inclusive hasta el concepto que tienen las personas de qué cosa puede ser un genio. Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero cuando usted dice, no, una persona que fue un genio y dijo tal cosa, sí, pero lo que dijo esa persona, ¿basado en qué? ¿Cuál fue la sustentación, la base que encontró esa persona para poder afirmar eso? No, porque hizo cálculos sobre los agujeros negros, sí, pero alguna vez has estado frente a un agujero negro. En alguna vez tuvo la posibilidad de presenciar ese agujero negro. No, 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 según lo que entendió. Inclusive también vemos cómo, ya lo he referido Ujú. en otros programas, vemos cómo la ciencia hoy defiende una teoría, se la inculca, se la enseña a sus pobladores del mundo, a los seres humanos,
en sus diferentes enseñanzas, y 10, 15, 20 años atrás, con nuevos y sofisticados aparatos, tienen que negar lo que inculcaron en su tiempo. Entonces, es como si un estudiante desde los 4 o 5 años hasta los 30, 35 y 40 años, sea maestría, sea doctorado, sea licenciatura, diría, ¿qué seguridad yo tengo que el conocimiento que me imparten esos profesores, esas personas, realmente corresponden a la verdad absoluta de la naturaleza, del programa de la creación del universo? ¿Qué seguridad yo tengo? Y la respuesta es ninguna. Vivimos en un mundo de burbuja, en un mundo donde los títulos son importantísimos para valorar a las personas. No, usted es un licenciado, usted tiene una maestría, oh, usted tiene un doctorado. No, 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 todo respeto. Doctorados, maestría, títulos que avalan un conocimiento que no está garantizado al 100% en cuanto a su solidez, en cuanto a su verdad absoluta. Y eso da vergüenza, eso es un gran caos. ¿Cuántos licenciados, cuántos doctores, cuántas personas de maestría han hecho el ridículo o han mostrado que no están preparados para determinadas actividades de lo que se supone ellos son los máximos líderes? Entonces, eso es un gran caos. Eso es una burla. Eso es parte del videojuego que refleja la humanidad. Y lo peor de todo eso es que, como tú decías, cuando somos niños, estamos a merced de la ignorancia y de la estupidez de nuestros padres. Y nuestros padres, algunos con las mejores intenciones del mundo, muestran sus enseñanzas, pero y nos adoctrinan. Porque en dependencia de la familia donde nacemos, en dependencia del país donde nacemos, en dependencia del desarrollo, de las posibilidades de la sociedad en que nacemos. Así será nuestro adoctrinamiento. Pero finalmente no estamos seguros que todo ese adoctrinamiento, que toda esa enseñanza obligada, esclavizada, ya sea por intereses nacionales, políticos, económicos, religiosos, sean realmente el camino a seguir. Y eso es una gran vergüenza. Hoy por hoy habría que cuestionar todos los planes de estudio de todos los centros eh, de enseñanza. Habría que cuestionarlos todos, 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 todos. Pero cuestionarlos en función de qué. Sí, tendríamos que delimitar o clasificar qué se entiende por conocimiento útil. Sería importante. ¿Qué se entiende por conocimiento útil? Si yo me estoy preparando como especialista de algo, ¿cuál es realmente el conocimiento que yo necesito para ejercer? Y no solamente para ejercer, sino para tratar de buscar un nivel de profundidad dentro de lo que estoy ejerciendo para convertirme en el profesional más eficiente que pueda existir. Pero ese tipo de razonamiento no abunda mucho
Yo en ocasiones digo que si quisiéramos poner en ridículo a cualquier catedrático, a cualquier especialista en este mundo, lo único que tenemos que hacer es utilizar el sofisticado método que usan los niños, comprendido entre las edades de 2 y 4 años, que a veces nos enloquecen, los llamados ¿por qué? Y qué singular esto, ¿verdad? Un método utilizado por un infante de 2 y 4 años. Pone en ridículo a cualquier catedrático. Si usted emplea ese método, llegará un momento en que ese especialista, ese catedrático, no va a poder saber o no va a poder dar la respuesta a ese último por qué. ¿Y por qué? Porque el conocimiento de nuestra humanidad tiene límites y no se conoce la fuente, la semilla fundamental de donde viene ese conocimiento. ¿Y eso qué trae? Bueno, lo que trae es que cuando usted no tiene una base de sustentación en cuanto a lo que usted piensa o cree, entonces está construyendo un rascacielos, está construyendo un edificio sin sustentación. Por eso, con los años, algunos pisos de ese edificio se caen y usted se da cuenta que lo que usted creía no es. José Rafael hablaba sobre los cerdos. Y qué interesante, ¿verdad? Porque tenemos por un lado que muchos seres humanos no comprenden el contexto general de algo y entonces tratan de hablar de las partes sin saber el todo. Y hay muchos que conocen el todo, pero desconocen las partes. Y finalmente siguen mostrando ese nivel de ignorancia. Y da, no sé eh, si cierta preocupación, más que molestia, aunque pueden unirse las dos cosas, ¿verdad? Pueden unirse las dos cosas. Pero qué difícil nuestra humanidad, qué difícil cuando tú no tienes una apreciación real, absoluta de algo y empiezas entonces a establecer una diversidad de conceptos que no ayudan, intoxican el nivel de pensamiento. A ver, la naturaleza nos muestra que toda su manifestación es absoluta. La clorofila es clorofila, no tiene otra variación. Y así podemos, agua es H2O, no hay otra cosa que no sea eso. La fotosíntesis es fotosíntesis. No, está bien descrito el proceso. No hay otra cuestión que no sea esa. Es decir, no existe nada en la naturaleza que no haya sido creado con un objetivo específico, muy concreto y un nivel funcional muy personalizado. Y los únicos que tenemos una diversidad de conceptos para caracterizar un mismo evento, un mismo suceso, un mismo fenómeno, porque lo desconocemos, son los seres humanos. Y entonces nuestros centros de enseñanza no son más que un reflejo de esa propia ignorancia. ¿Cuántos, cuántas, cuántas tesis se hacen en todas las universidades del mundo?
Y se supone que la tesis no es más que una, digamos, como una introducción metodológica al camino de la investigación científica y que usted lo que obtenga de esa tesis es un aporte. Y igual ocurre con unas tesis de maestría, con unas tesis de doctorado. Sin embargo, todo es especulativo, todo está como, como adornado. Todo es como si, si determinada idea sea cubierta o adornada o vestida eh, de, de superficialidad, buscándole la supuesta belleza, pero al final, el nivel que desarrollamos conceptual en muchos casos es efímero, es superficial y no llega, no aporta realmente en esa consolidación de verdad absoluta que debe tener nuestros conceptos. Entonces, para mí, y no para mí, es que a veces son muchos años entrenado, educado y criado por un sistema inteligente. Y, y no es para mí, es que eso es lo que recibo de este sistema inteligente. La enseñanza es una mentira en el mundo entero, en el 92% conceptual. Es una mentira. Y nuestros niños, nuestros hijos, tienen que pasar por esos centros educativos para a través de un papelito con un sello y una firma poder decir yo tengo este conocimiento. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Yo prefiero, si, no sé, como por ejemplo, como en el papel de los recursos humanos, yo prefiero no, antes que el señor o la señora o la persona me entregue su currículum con todos sus papelitos, con firma y con sellos. Yo prefiero antes de eso que me muestre sus niveles de conocimiento para valorar. Porque hoy por hoy muchas personas en el mundo sin esos papelitos y sin esos títulos han demostrado que son poderosos y que pudieran hacer mucho daño. Ejemplo, los hackers. Sí, José Rafael. Sí, no, yo, pues con lo que decías, me ponía a pensar que como humanidad tenemos esa necesidad de comprender las cosas, tenemos esa necesidad de, de saber. Y como no había habido una herramienta, no había habido un lenguaje, no había existido algo que pudiera dar esas respuestas, pues como humanos tendemos a agarrar como esos pedacitos de verdad, ¿verdad? Y rellenar los espacios con cualquier cosa, ¿no? Con filosofías, con religiones, con, bueno, obviamente antes que no se sabía, o sea, hemos ido de una evolución interesante a, bueno, había un trueno, pues el dios del trueno, ¿no? Y todo lo que pasaba era porque no sabíamos nada sobre ese tema y así con muchas cosas. Y lamentablemente, lo que tú decías de lo que se enseña en la escuela, realmente al final, pues hay que ir detrás de lo que también comentaba, ¿no? ¿Quién está detrás de esa educación, de ese adoctrinamiento, si lo vamos a llamar de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses? ¿Verdad? No necesariamente hay intereses detrás totalmente buenos detrás de la educación, sino que de pronto nos quieren tener a todos como borreguitos dispuestos
a decir que sí y aprendernos las cosas de memoria, como mencionaba Pamela, ¿no? Y decir amén, ¿por qué? Porque eso lo dijo el profesor que supuestamente sabe, ¿no? O en este caso algún estudio o alguna cosa que supuestamente sabe, pero que yo la interpreto a como a mí me convenga o no sé, la gente del gobierno de ese momento lo interpretó a su conveniencia, ¿no? Entonces realmente es muy interesante cómo todo esto ha sucedido por esa necesidad humana de conocer y de saber, ¿no? Eh, Lo que, sí, momentico, lo que llama la atención es algo, es lo siguiente. A ver, si usted es una institución, si usted es una institución que a lo largo de toda la historia, usted es una institución que representa a Dios, por ejemplo, no voy a decir qué institución es, pero históricamente desde la antigüedad, a partir de hechos históricos, usted fue creada como una institución que viene siendo como la representación de Dios, pero también históricamente usted lo único que ha reflejado en la humanidad son errores e ignorancia. Usted antiguamente crucificaba o llevaba a la hoguera personas porque tenía un pensamiento científico, pero ahí no paró su deficiencia. Usted históricamente ha representado, según los tiempos, una variedad de determinados errores. Eso lo conoce el mundo. El mundo conoce que usted se equivocó en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, en el sexto año, así. Que usted se ha equivocado hace 100 años, hace 1000 años, que usted se está equivocando como institución. Que sus protagonistas han violado niños, que abusan de niños inclusive actualmente. Existe, no somos los mismos tonticos de antes. Quizás seamos un poco más ignorantes, pero no somos los mismos tontos de antes. Entonces tenemos huellas que representan todo el desbusar de deficiencia de esa institución. Por poner un ejemplo, esto le puede servir a muchísimas instituciones filosóficas, religiosas. Hay errores que lo conocen millones de personas. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, cualquier cosa sobre religión, yo no tendría ni siquiera que decir qué es lo que dice nuestro sistema inteligente computarizado cuántico, qué es lo que dice el programa de la creación, qué es lo que dice el ADN cuántico haciendo referencia al tema. No tendría que hacer eso. ¿Por qué? Porque ante una institución existen cientos de miles que están en contra de ella. Y lo único que tendría que hacer es tomar una referencia de cualquiera de ellas en cuanto a todas las debilidades y deficiencias que, eh, que establece. Es decir, siempre cualquier institución o cualquier persona que refleje una filosofía, una religión, lo que sea, va a tener siempre una red de personas que van en contra y que tienen su opinión. Algunas de ellas especulativas y falsas, pero otras están sustentadas en una verdad y esa verdad está reflejada a partir de el comportamiento que ha tenido esa institución. Entonces, entonces hay evidencia
del nivel de ignorancia, del nivel de estupidez, del nivel deficiente que tiene esa institución y que tiene los miembros de esa institución. Sin embargo, hay millones de personas que siguen a esa institución, que siguen a esa persona como el máximo representante en el planetas de Dios. Entonces, al parecer, nos estamos volviendo, estamos como degradando evolutivamente o, o nos está invadiendo un nivel de toxicidad extremadamente grande que, que nos coloca como seres humanos en ridículo, porque los seres humanos se orientan hacia el desarrollo evolutivo de su forma de pensar, de la proyección que establece su cerebro. Entonces, eso da pena, eso da pena. Y así ocurre con todas las religiones. Así ocurre con todas las corrientes filosóficas. Así ocurre con toda la pseudociencia o ciencia falsa que, que nos intoxican, que nos rodean a este mundo. Y sin embargo, aún con las evidencias, aún con lo que vivimos cada día, seguimos creyendo en esa institución como la representante realmente de Dios. Y aquí viene ahora entonces. Bueno, ¿cuál es entonces el problema, Juan Carlos? Bueno, el problema de la humanidad eh, para con la enseñanza que se le da a la propia humanidad a través de sus centros de estudio. El problema es que esa enseñanza no es más que una réplica de los propios seres humanos. Ese es el gran error. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, nosotros recibimos enseñanza a partir del conocimiento que fue generado en otra persona, en otro ser humano. Y si estamos viviendo un periodo de transición evolutiva, no estamos evolucionados, ¿por qué vamos a tener como referencia lo que dijo alguien? Cada vez que abrimos un libro, ese libro fue escrito por un ser humano, ¿verdad? No fue escrito por alguien, no fue escrito por un extraterrestre, no fue escrito por ninguno de esa gente. Fueron escritos, todos los libros fueron escritos por seres humanos y la mayoría de ellos por inspiración, no por un fundamento demostrado de manera científica. Todo es por inspiración. Y no, el universo, entonces hay que oír esas teorías, ¿verdad? Estúpidas, absurdas, ¿no? No, el universo fue creado porque el universo, o porque la naturaleza, o porque el universo sintió la necesidad de ser creado se creó espontáneamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y así hay cientos de teorías de los defensores de Dios y de los defensores de la no existencia de Dios. Entonces me van a preguntar, bueno, a ver, Juan Carlos, a ver, porque ahora sí la pusiste difícil, porque tú estás diciendo que los seres humanos no se deben guiar por lo que está escrito en los libros. Sí, por el 92% de lo que está escrito en los libros no es un conocimiento que nos da seguridad, que nos garantice seguridad. Bueno, ven acá. Si los seres humanos no se pueden guiar por lo que está escrito en los libros, ¿por quién se tiene que guiar? A ver,
Pero eso lo dijimos en el programa anterior. En el programa anterior pusimos una junta directiva de animales. Y esa junta directiva de animales dijo, enséñame en qué tú eres mejor que yo. ¿En qué tú eres mejor que yo? No, nosotros tenemos un lenguaje, nosotros también. Y tenemos un lenguaje mejor que el tuyo, porque cualquier gallo se comunica con una gallina en cualquier parte del mundo. Tú no lo puedes hacer porque cada 50 kilómetros de tu área geográfica hay un dialecto. Es más, de tu mismo idioma hay una forma callejera que últimamente, antiguamente llamaban a eso como algo vulgar. No, ahora se está llamando como cultura. Es decir, usted su propio idioma no lo entiende a partir de determinados grupos sociales dentro de su propio país, porque hablan una jerga, hablan un tipo de dialecto callejero que usted mismo ni lo entiende. Entonces, ¿en qué te diferencias de mí? ¿En qué? No, nosotros tenemos el cerebro que procesamos una información de lo que percibimos y construimos herramientas. Los seres, cualquier animal tiene sus herramientas propias más sofisticadas que las que tú empleas en muchas ocasiones. Arriba, ¿en qué te diferencias de mí? Porque yo, animal, he sido siempre tu maestro y tú no has podido sustituir muchas de nuestras funcionalidades en qué eres mejor que yo. Y ahí entraríamos en un gran debate. Entonces, la pregunta es, bueno, Juan Carlos, entonces, la enseñanza en el mundo, ¿en base de qué debe estar establecida? En base a las leyes de la naturaleza, en base a la ciencia real. Es decir, la naturaleza, ¿cuál es la base de manifestación de la naturaleza? Las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo que el mundo no conoce. Eso se llama el ADN cuántico, el programa de la creación. El programa de la creación no es más que la base de sustentación para dar lugar a lo que hoy se conoce en todo el universo. Pero, pero esa existencia o cada una de las existencias y cada una de las manifestaciones de esa existencia a lo largo de todo el universo se manifiesta a partir de leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo que desconoce la humanidad. Entonces, la enseñanza de nuestros tiempos se tiene que ser guiada por lo que hemos conocido, por el poquito que hemos conocido a través de nuestras investigaciones científicas. Más allá de eso, no se debe dar cobertura a nada, porque intoxicaría ese desarrollo científico nuestro. Y hoy por hoy estamos promocionando ese ADN cuántico. Estamos pidiendo que la humanidad nos dé la oportunidad para que este ADN cuántico, este programa de la creación, pueda ofrecer toda la información en función de las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo que rigen a la naturaleza, a la creación, y empezar a ir validando, a ir reorganizando toda la información que existe, porque vivimos en un gran caos conceptual y cada vez la enseñanza se vuelve menos profesional, menos científica. Sí, Pamela. Sí, ahí sería también